deudor del gran amor que Dios ha tenido conmigo. Conocí a Jesucristo a una edad bastante joven, a los 19 años. Él me encontró y encontró a una persona muy necesitada. Me amó, me abrazó, me corrigió, me perdonó y desde entonces deposité mi vida en sus manos. Y quiero decir, no hay mejor lugar en donde uno pueda estar sino en las manos de Dios. Él es como un buen padre que anhela lo mejor para sus hijos, y eso en muchos años, ya 45 años de experimentarlo, no puedo dejar de agradecer cuánto bien Dios ha tenido para con mi vida. Digo eso porque Dios tiene sus deseos, el deseo de su corazón es de bien para cada uno de nosotros. Es triste no darnos cuenta que Dios desea nuestro bien, pero lamentablemente gran parte de la humanidad ha decidido por el mal y por esa razón están acarreando dolor a sus corazones. Todavía hay tiempo de buscar salidas solamente que podemos encontrar en Jesucristo. Todavía hay tiempo de ayudar a otros que están sumidos en la tristeza, en el dolor, en la desesperación. Nos corresponde a nosotros compartir el Evangelio, lo que Jesús ha hecho con nosotros, el bien que hemos recibido de Él. Yo decía al principio, soy deudor porque Él me llamó a mí. Él estaba interesado en mí. Y Dios no desea otra cosa más de mí, sino que mi propio bien. Él tocó mi corazón. Gracias a Dios, porque en el mismo momento que Él tocó mi corazón, seguramente Él estaba tocando el corazón de otros. La diferencia es que muchos no han querido atender su consejo, su dirección. Mi vida estaba en un riesgo tremendo, muy joven. Yo pensaba tomar determinaciones con mi vida muy drásticas, muy lamentables. Y sabía, hoy entiendo que no iba a resolver nada, al contrario, las cosas iban a empeorar, iba a ser complicado, iba a ser muy difícil. Pero Él apareció, habló a mi corazón, yo escuché su voz y aquí estoy, disfrutando de la fidelidad de Dios. Me di cuenta, mientras yo quería alejarme de Dios, no quería ni conocerle, ni me interesaba, Él estaba interesado en mí. Y Él quería darme a conocer su bien. Queridos hermanos, bienvenidos a una nueva reflexión. Espero que en esta oportunidad usted se encuentre bien. Reciba por favor cada uno de ustedes mi enorme cariño. Gracias por tener a bien compartir este momento juntos conmigo y con muchas personas en diferentes partes. Bendiciones para todos. Quiero leer en Lamentaciones, si usted me acompaña, en el capítulo 3, versículo 39 al versículo 40. Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías. Y dice de la siguiente manera: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esta era la tarea del profeta Jeremías: estar invitando al pueblo constantemente a escudriñar sus caminos, a volver su corazón a Dios. Dios quiere el bien de cada uno de nosotros. Sé que mucha gente le da la espalda, huye de Él, pero Él quiere el bien suyo para ti. Y Él quiere que tú abras tu corazón para que Él pueda depositar todo su bien. Y los planes de Él son hermosos para cada uno de nosotros. El profeta Jeremías era dedicado constantemente a hablarle a un pueblo rebelde, un pueblo
desobediente. Por cierto, Jeremías es uno de los más grandes profetas en la historia de la Biblia. Y yo te invito para que tú tomes el libro de Jeremías y lo leas. No pretendemos hablar exhaustivamente acerca de Jeremías hoy, ni del contenido del libro, pero te invito para que tú te deleites en tu casa y te dediques a la lectura. ¿Quién era Jeremías? Jeremías era un profeta que fue llamado por Dios desde muy joven. Se estima que tenía aproximadamente 20 años cuando fue llamado a predicar. Y fue llamado a predicar al pueblo de Dios, a los que estaban en Jerusalén, a los que habían sido llevados cautivos a Babilonia y a Egipto. Por cierto, Jeremías advirtió al pueblo en diferentes ocasiones cuando él predicaba del desastre que venía contra el pueblo. ¿Y por qué venía un desastre? Por el pecado del pueblo. El pueblo de Dios se había apartado de él. El pueblo en quien Dios había cifrado, puesto grandes planes, ese pueblo se había alejado del Señor y Jeremías había sido llamado para que insistente y continuamente estuviera llamando al pueblo a volverse a Dios en completo arrepentimiento. Lo triste es que el pueblo no respondía. Su mensaje era insistente del amor de Dios. Muchas personas piensan que Jeremías era quizás muy duro. No, Jeremías era muy claro, pero era evidente en su mensaje el amor que Dios tenía por su pueblo y él quería transmitirlo a los demás. Siempre estaba dando advertencias al pueblo de regresar a Dios, a quien habían dejado, por predicar, por llevar adelante el mensaje que el Señor puso en su corazón. Él sufrió arrestos, tuvo muchos sufrimientos en su vida, mucha oposición. Falsos maestros se levantaban contra él. En fin, cuando usted lea el libro de Jeremías va a encontrar cuánto este hombre de Dios sufrió. Quizás otro hubiera dicho, no, ya no vuelvo a decir nada más. Y de hecho quizás Jeremías en algún momento lo pensó, porque hablaba y hablaba llamando al pueblo al arrepentimiento y el pueblo no respondía. Al contrario, profetizaba de parte de Dios y más bien la tomaban contra él. Jeremías evidentemente tenía un amor profundo por un pueblo que era rebelde, porque Jeremías quería transmitir a ese pueblo rebelde el profundo amor que Dios tenía por él. Este pueblo era un pueblo idólatra. Ellos se iban detrás de otros dioses. Tenían un montón de cosas malas. Eran duros, pero muy duros de corazón. Estaban muy lejos de Dios. No había temor de Dios en sus corazones. Hablaban de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaban abarrotados de pecado. Eran rebeldes y tenían un corazón falso. Cuando usted lea el libro de Jeremías va a encontrar un montón de características de este pueblo. ¿Cómo estaba? La condición del pueblo era muy triste. Y muchos se levantaban a predicarle al pueblo y hablaban, pero hablaban no de parte de Dios. Hablaban de paz y hablaban con liviandad, no hablaban la verdad de Dios. Y en ese sentido Jeremías era un hombre dedicado a hablar justamente, no lo que se le ocurriera en su corazón, sino lo que Dios quería decirle al pueblo que tanto amaba, para que su pueblo volviera a él, volviera al Señor. En Jeremías capítulo 4 versículo 14, dentro de tantas cosas que Jeremías hablaba y predicaba al pueblo, hay una palabra aquí. Repito, dentro de muchas con las cuales él amonestaba al pueblo, esta es una de ellas que quiero que quede grabado en el corazón de cada uno. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Eso predicaba Jeremías. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Acaso habrá un mejor mensaje que ese, que nos adviertan a nosotros de lavar nuestro corazón de maldad? De asegurarnos que en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, solamente haya integridad, solamente haya algo que honre a Dios. El pueblo de Dios estaba perdido, estaba corrupto.
Muchas eran sus abominaciones. Pero Dios amaba a su pueblo y quería salvarlo. Por eso levantaba profetas con un corazón tan particular, tan especial como este. Y predicaba de esta manera: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Ve, el deseo de Dios es para salvarnos. No es para maltratarnos. No es para que nos sintamos mal. No, el llamado de Dios es arrepentimiento para que seamos salvos. Y había una pregunta en este pasaje, dice: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Permanentemente. Y quiebra mi corazón pensar en eso, porque puedo verlo hoy también, permanentemente. Mucha gente está guardando en su mente, en su corazón, pensamientos de iniquidad, pensamientos de maldad. Jeremías profetizó que Judá sería conquistada y que Jerusalén sería destruida. Todo eso como parte del juicio de Dios, y que estaría en cautiverio bajo el yugo de otro pueblo. Hablamos un poco de eso cuando hablábamos en el libro de Habacuc, en una predicación anterior. Ellos iban a estar en cautiverio bajo el yugo de un pueblo malo, malvado, más malos que ellos. Y ese cautiverio iba a durar 70 años. En toda la predicación de Jeremías, aunque era muy claro para amonestar al pueblo, era muy claro para hablar al corazón de un pueblo que estaba apartado de Dios, en su predicación siempre estaba implícito el gran amor de Dios, invitando a su pueblo a regresar a los caminos de Dios que ellos habían dejado. ¿Cuánta gente hoy está anhelando el bien, deseando el bien? Yo quiero el bien, y tratan de encontrarlo, lo buscan y no lo encuentran por una sola razón: el bien solamente podemos encontrarlo cuando podemos encontrar a Dios, cuando podemos encontrar al único que puede darnos paz. ¿Cuánta gente vive sin falta de paz? O con falta de paz, más bien. ¿Cuánta gente vive pensando buscar la felicidad, el gozo, tener libertad en su vida, y no lo logran, y lo buscan de diferentes maneras? Porque estas cosas solamente se pueden encontrar cuando volvemos a Dios. Por eso Jeremías le insiste al pueblo con palabras como esta: lava tu corazón de maldad. Lo que está malo, corrígelo. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bien para ti. Él no quiere que algo en medio de tu corazón esté estorbando el bien que Él quiere darte. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva, para que te vaya bien. Ese es el deseo de Dios. Siempre ha sido así. Y la invitación era permanente, constante. Levantaba profetas el Señor y le hablaba a su pueblo de la misma manera. En este tiempo, ¿acaso no es lo mismo? Que hombres de Dios están insistentemente llamando al pueblo al arrepentimiento, al cambio, a considerar sus caminos y volverse al Señor, volverse a Dios, volverse al amor, a la misericordia de Dios, volverse en arrepentimiento, a tratar de encontrar los deseos del corazón de Dios. Los planes de Dios son buenos. Yo quiero invitarles hoy a tomarse el tiempo de tener este libro en su mano, leerlo en casa, darle lectura a todo este libro. Este libro es tan hermoso, y da pesar no poder ser más exhaustivo en todo lo que está en el contenido de este libro. Pero el mensaje que está implícito ahí, sí, es un mensaje donde demandaba a la gente al arrepentimiento, porque eran malvados. El pueblo de Dios estaba perdido, y Él, como buen padre, quería alcanzarlos, encontrarlos, que volvieran a encontrar el camino. Nos vamos a detener a leer algunos de los pasajes donde nosotros podemos darnos cuenta cuán grande
Es el amor de Dios para con nosotros. Pienso en mi juventud. Yo no tenía ningún interés en Él. No tenía ningún interés en Dios. Pero Él tenía interés en tocar mi corazón. 45 años de esa decisión. Qué lindo es encontrarme que en 45 años he experimentado su paz, su perdón, su misericordia, su apoyo, su ayuda, su mano levantándome, sus fuerzas y sus promesas cumpliéndose en mi vida, en mi casa. Lo que yo traté de encontrar en mi juventud con cosas locas, lo encontré solamente donde podía encontrarlo, en Jesús. No pierdas más tu tiempo tratando de encontrar lo que tu corazón anhela, para tener paz, para tener gozo, para tener esa alegría que tanta gente hoy está necesitando tener. Solamente en Dios podrás encontrarlo. Y el mensaje es el mismo. Lava tu corazón de maldad para que seas salvo. Dios tenía un mensaje a través de su profeta, un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje que tenía implícito el amor eterno de Dios por su pueblo. Y un remanente justo sería restaurado. Digo, porque no todo mundo corresponde, no todo mundo atiende a la invitación del Señor. Espero que tú atiendas a la invitación del Señor para que tu corazón puede encontrar tiempos de refrigerio y de paz. Quiero leer la lectura en el mismo libro de Jeremías de un pasaje muy conocido, el capítulo 29 de Jeremías. Es una carta que el profeta escribe a todos los que han sido llevados cautivos a otras naciones, a otros pueblos. Obviamente no estaban en su propia tierra, estaban en tierra ajena. Pero Dios permitió todo eso, porque ellos estaban dados a la idolatría, estaban dados al pecado, y Dios quería tratar con su pueblo, y trató con su pueblo, con un pueblo más malo que ellos. Dios quería purificar el corazón de su pueblo. ¿Acaso no es eso lo que un buen padre hace? Corregir a sus hijos, enseñarles la verdad del camino. Esto es lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y Jeremías se levanta como un profeta con una carga excepcional por el pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Dios le había dicho a Jeremías que predicara. En algún momento Jeremías dijo: no, esta gente no me oye, este pueblo no me escucha. Pero había un celo en el corazón de Jeremías. Había un ardor en su corazón, porque sentía el ardor del amor de Dios por un pueblo que era suyo y que estaba perdido. Y no podía dejar de predicar. Él predicaba y no le escuchaban. Antes le trataban mal por eso. Él hablaba de los planes de Dios para ellos, de lo que deberían de hacer, pero ellos no le escucharon. Antes bien le iba mal porque no le gustaba escuchar lo que Jeremías hablaba. Y de hecho, dentro del pueblo había un montón de profetas falsos que predicaban cosas que no venían del corazón de Dios. En esta ocasión, Jeremías escribe una carta. Y quiero leer este pasaje. Lo leo en el versículo 1 hasta el versículo 14. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová. Qué importante que en los tiempos que vivimos
tanta degradación moral, tanta promiscuidad, tanto pecado, tanto libertinaje, tanta liviandad de vida, tanta idolatría. Qué importante es que hombres conscientes de la necesidad de un pueblo al cual Dios, por la muerte de Jesús, le ofreció salvación. Qué importante es que nosotros, comprometidos con la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por el pecador, de los cuales nosotros somos parte de ellos, que nosotros salgamos y nos levantemos a hablar justamente del gran amor de Dios, como Dios quiere que su pueblo vuelva al corazón suyo. Y el profeta escribía esta carta. Me imagino al profeta con una carga fuerte en su corazón y con un peso fuerte en su vida, porque otras veces les había predicado y no escuchaban. ¿No es cierto que se siente frustrante cuando uno quiere hablarle a alguien la verdad de Dios en amor? Cuando uno quiere enseñarle a alguien cuán gran plan, cuán grandes planes tiene Dios para cada uno, y la gente no escucha. Es frustrante, es doloroso. Pero este hombre no deja de hacerlo, no deja de hablarlo, y ahora está escribiendo una carta. Así ha dicho Jehová. Leo el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esto es lo que Dios ha dicho. De hecho, se habían levantado unos profetas. Jeremías había advertido que ellos iban a ser llevados cautivos y que cuando llegaran a cautivarlos, que dejaran, que permitieran que se fueran con los que venían a conquistarles. Otros profetas que no eran enviados por Dios se levantaban a hablar y decir: no hagan nada de eso. De todas maneras, no va a haber ninguna cautividad. Rápido vamos a volver a nuestro lugar. Jeremías no decía eso. Jeremías les decía: van a ser 70 años de cautiverio. No necesariamente de estar en una cárcel, pero estar viviendo en tierra ajena. Estar viviendo en una tierra que no era la de ellos. Estar viviendo fuera de Jerusalén. Y aquí está Jeremías diciéndoles: no va a ser pronto el regreso. Claro, eso molestaba a otros profetas falsos. Eso molestaba a reyes, eso molestaba a otra gente. Porque Jeremías hablaba de parte de Dios la verdad. Él no iba a suavizar el mensaje. Él iba a compartir el mensaje que venía del corazón de Dios. No iba a hablar un mensaje que era una ocurrencia de su propio corazón y de su propia mente. No, y no debe de ser así. Hoy también no debemos de estar dando un mensaje que viene de nuestro corazón, sino de lo que viene del corazón de Dios. Por inspiración, por gracia, por dirección del Espíritu Santo. Y aquí está Jeremías diciéndole: no piensen que van a regresar luego. Van a ser 70 años de cautiverio. Y les recomienda lo siguiente: usted ve que la vida era difícil para el pueblo de Dios. No estaban en su tierra. Dios los hizo transportar a tierra ajena, a Babilonia. Claro, los caldeos se sentían que ellos eran fuertes, que por ellos habían tenido la victoria, porque eran muy buenos guerreros y porque eran un pueblo fuerte. Los caldeos no sabían que simplemente Dios los estaba utilizando para tratar con el mismo pueblo de Dios. Eran fuertes porque Dios lo permitía. A su tiempo el juicio de Dios llegó para los caldeos también y acabó con ellos. Pero aquí está el contexto de esta historia. Jeremías está escribiendo la carta a los que están allá en Babilonia, a los que están fuera de Jerusalén. Y les dice, entre otras cosas, son 70 años que van a estar fuera. No piense que van a volver luego. Y les dice, versículo 5, edificad casas. No estén pensando que vienen pronto, no. Edifiquen casas. Lo que Jeremías no deja de decir es que los tiempos que tienen son difíciles, pero que no deben de detenerse. Mucha gente por los tiempos difíciles se detienen. Hoy vivimos un tiempo difícil. Hay mucha gente que está oyendo a Dios y tomando el momento para buscar en el Señor las cosas que en el Señor deben de hacerse. No están pensando
si va a ser largo este proceso, si va a ser muy corto. Están buscando a Dios para vivir cada día agradando el propósito, el deseo del corazón de Dios. Y aquí Jeremías les dice a ellos: edifiquen casas. En 70 años es bastante tiempo, son muchos años. La vida no se va a detener, son tiempos difíciles, no están en su propia tierra, pero edifiquen casas y habítenlas, habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. O sea, había tiempo para edificar, había tiempo para plantar huertos, para comer del fruto de ellos. O sea, Jeremías les está dando un consejo. No piensen que van a volver, más bien piensen que deben de radicar ahí hasta el tiempo que Dios diga. Y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Debían de ajustarse a la situación. Estaban pasando una situación particular. Dios tenía un plan con eso. Ellos tenían que ajustarse a la situación, pero tenían que escuchar al Señor. Y aquí les dice: plántense allí, construyan, siembren, multiplíquense. Escuchen lo que estoy diciendo. Jeremías les está diciendo de parte de Dios lo que deben de hacer. El versículo 7 es bien importante, un pasaje que muchas veces se lee y a veces uno no toma mucho atención, pero Jeremías le está diciendo: sí, ustedes están en tierra ajena, pero dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Quién llevó al pueblo de Dios a la cautividad? No fueron los caldeos, fue Dios. Sí, los caldeos fueron el instrumento que Dios usó, pero fue Dios. Él dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. O sea, Dios está diciendo: en esa tierra ajena, oren por ella. En la tierra donde tú estás viviendo, en vez de estar quejándote de ella, ora por ella. Busca a Jehová, rogar tiene que ver con un clamor por el lugar donde vivimos. Rogad por ella a Jehová. Cuánta misericordia necesita esta tierra de Dios. Cuánta misericordia necesita un pueblo tan malvado, tan malo como aquel, y peor quizás. Estamos siendo bombardeados por tantas cosas vergonzosas, y ya no son ni tan vergonzosas para nuestra sociedad, porque públicamente aparecen como que si no fueran malas. Así estamos en una condición triste, difícil. No sé todo lo que pasaba en Babilonia, pero estos hombres, estos caldeos, eran malos, eran criminales, asesinos, habían hecho un montón de destrucción por todos lados. Pero el Señor les dice a ellos a través del profeta: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué importante es que nosotros oremos por la paz del lugar donde vivimos. Dios no nos estaba llamando a hacer revueltas en la ciudad donde vivimos. Al contrario, Dios nos está llamando a orar por los gobernantes para que tengamos paz. Dios no nos está llamando a provocar revueltas. Ese no es el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia es levantarse a proclamar a Jesucristo, a decirle al mundo pecador cuánto Dios quiere que su corazón vuelva a Dios, porque Él les ama. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nadie más que los hombres y las mujeres de Dios deben de levantarse para proclamar esto, para decir esta verdad. Quizás no lo van a oír, pero es nuestra responsabilidad. Orar por la ciudad. Orar por los gobernantes de la ciudad. Es cierto, están enfrentando muchas dificultades.
pero son animados por una carta de un hombre de Dios. Son animados a seguir pensando que en medio de todo lo que están viviendo, Dios tiene una salida para ellos. Hermanos queridos, nosotros estamos viviendo una situación muy dura. Oremos por la paz de nuestra ciudad. Oremos por la paz de nuestras naciones. Busquemos a Dios. Dios tiene una salida. Es nuestra oportunidad de acercarnos a Dios. Por alguna razón Dios está permitiendo todo esto, quizás como parte de su plan de hacer volver el corazón de mucha gente que ha vivido una vida de relación con Él tan indiferente y tan liviana, volver el corazón de cada uno de ellos al corazón de Dios, al deseo de su corazón. Dios siempre ha querido un cambio en su pueblo. Tener la esperanza de que las cosas van a cambiar. Aunque cuando tenemos la esperanza de que las cosas van a cambiar, no significa que no habrá dolor, que no habrá momentos difíciles, que no habrá sufrimiento. No. Tener la esperanza de que las cosas van a cambiar no significa que no habrá momentos complicados, pero significa que Dios nos ayudará para llegar al final que Él quiere para nosotros. Dios quiere el bien tuyo. Escucha eso. Dios quiere tu bien, pero debes de escucharle a Él. No pierdas el tiempo haciendo un montón de cosas que tú sabes que no han resultado. Vuelve tu corazón a Dios. Este miserable que en un momento pensó en acabar con su vida, dirigí mi corazón a Dios. Él tocó mi corazón. ¿Y cómo cambió mi vida? Hasta el día de hoy me dio una familia, me dio propósito, me dio hijos, me dio nietos, me dio un llamado, me dio una oportunidad. Y el gozo que permanece cada día en mi corazón, que no tengo que comprarlo porque viene de Él. El gozo del Señor, que es mi fuerza en los momentos de debilidad. ¿Cuánta gente hay en momentos de debilidad que no saben qué hacer? El gozo del Señor es nuestra fuerza. No tienes que pagar por eso. Simplemente lo puedes recibir acercándote a Él. Dios tiene tantos planes buenos para cada uno de nosotros, pero nosotros perdemos el camino porque a veces nuestro corazón es parecido al corazón de ese pueblo obstinado. Y a veces, repito lo que dije otra vez, a veces pareciera que el pueblo se parece en que, como este pueblo, su arrepentimiento no era sincero, era fingido. Mucha gente se deprime, están gastando su tiempo pensando en cosas y pensando, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pierdo el trabajo? ¿Y qué tal si algo acontece? Pensando en cosas malas. Está bien, piensa todo lo que quieras, pero no traigas al presente algo que no existe. Más bien asegúrate, en vez de perder el tiempo pensando todo eso, más bien piensa ¿qué es lo que Dios dice? Busca qué es lo que Dios quiere de ti. Busca los planes de Dios para tu propio corazón. Asegúrate de que puedes escuchar eso. Y si puedes escuchar eso y ser consecuente con lo que Dios quiere, te va a ir bien. No hay otra cosa que va a pasar, te va a ir bien. No pierdas tu tiempo, no te deprimas gastando tu tiempo en pensar cosas que ni existen. Mucha gente dice, ¿y qué tal si tengo cáncer? ¿Y qué tal si tengo esto? ¿Cuántas cosas le pueden pasar a uno? Podemos tener cualquier cosa, pero si el Señor está con nosotros en vida o en muerte, somos del Señor y estaremos con el Señor por una eternidad. Y eso es nuestra paz. Dios nos ama de una manera profunda y todo el tiempo, de día, de noche, diferentes épocas, edades, diferentes hombres de Dios se han levantado para decirnos: el amor de Dios es tan grande, el amor eterno que Dios ha tenido por ti es tan grande que Él quiere que tú procedas al arrepentimiento y que puedas encontrar el deleite de tener una relación con Dios. ¿Significa eso que no van a haber problemas? No. Todos estamos pasando una pandemia, todos estamos pasando momentos difíciles. Algunos pierden familiares, otros pierden sus trabajos, qué sé yo. Pero mientras tengamos el amor de Dios
tenemos todo. Gózate con eso. No cambies esto por nada. Esto es lo más grande, lo más hermoso, lo más especial y lo que Dios quiere para ti y para mí. Leo el versículo 8 en adelante, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Sí, hay mucha gente que habla y no de parte de Dios. Y él dice: no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Iban a pasar 70 años y Dios iba a visitar a su pueblo para que ellos despertaran a su buena palabra. ¿Acaso este tiempo que estamos viviendo no es una oportunidad preciosa para despertar? Despertar a su buena palabra. Examinemos nuestros caminos. Volvámonos a Dios. Corrijamos lo que está torcido. Traigamos al camino lo que se ha salido del camino. Humillémonos delante de Él. Quizás este tiempo Dios lo use para eso. Para que la gente no solamente esté pensando en la pandemia, en lo que puede provocar, en lo que puede venir, sino para que el corazón de los hombres vuelvan a Dios. Que podamos escuchar su palabra, que podamos estar en nuestra casa devorando la palabra, tomando la palabra y guardándola en nuestro corazón, haciendo la vida en nosotros. No solo repetirla. No solo colgando un cuadro, sino repetirlo en nuestro corazón y vivirlo en lo más profundo de nuestro interior. Voy a terminar esta parte de la lectura. Hay mucho que usted tiene que leer en Jeremías. Le invito a que lo haga y se deleite con esto. Pero en este pasaje quiero leer del versículo 11 en adelante. Yo pienso que Dios quiere una reflexión de su pueblo, que el pueblo pueda ver a su interior y revisar lo que no está bien, reflexionar sobre lo que no está bien, examinar nuestros caminos y volver nuestro corazón a Dios. Y me encanta lo que dice este pasaje. De muchas maneras, mucha gente ha hablado acerca de él. Y este es Dios hablándole a un pueblo que iba a estar cautivo por 70 años. Que la iba a pasar un poco difícil. Dios dice, es más, ahora mismo que nosotros estamos pasando dificultades, yo siento como que Dios dijera algo similar para quienes queramos oír. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios dice, yo sé lo que pienso acerca de ti, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, cuánta gente se esconde de Dios, se aleja de Dios, y lo que Dios tiene son pensamientos de paz y no de mal. Más bien, en lugar de irnos, no deberíamos de correr al bien de Dios, acercarnos y correr, asegurarnos de llegar y encontrarle. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios sabe. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando Él venga otra vez, cuando Él despierte, ojalá que Él despierte en nuestros corazones por su palabra el deseo de querer escucharle y de agradarle. Entonces me invocaréis, versículo 12, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Escuché que nuestro gobernador hace unos días dijo que quería que todo el estado entrara en 3 días de ayuno.
Ojalá que los gobernantes, que los presidentes, los que están en los congresos, los que están en autoridad, de veras, toda esta situación que estamos viviendo, ojalá que el corazón de todos y sobre todo del pueblo de Dios, que se asegure en la verdad, en las promesas de Dios. Ojalá que todos nuestros gobernantes caigan, que el temor de Dios venga sobre ellos y que algo diferente suceda en nuestras naciones. Entonces me invocaréis. Y la iglesia es la primera. Nosotros somos los primeros que debemos de levantarnos. Y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Qué lindo, Dios nos va a escuchar. Y me buscaréis y me hallaréis. Mucha gente piensa así, pero es que no lo encuentro. No, es que hay una manera. Primero hay que buscarlo. Y hay que buscarlo de cierta manera. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros. Dios no se esconde de nosotros. Él quiere ser hallado por el que anhela buscarle. Claro, el alma que le desea, Dios sabe quién le desea. Dios sabe qué persona le anhela. Y Dios no se va a esconder de una persona que anhela estar con Él. Que tú y yo seamos uno de ellos. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios va a ser hallado por quien le busca, y Dios le va a restituir y Dios le va a redimir. Quiero terminar con este pasaje, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Tú y yo sabemos cuántos pecados hemos hecho, qué vida hemos llevado. ¿Acaso no ha sido por la bondad de Jehová, por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si hay algo que Dios tiene es una gran misericordia. Corramos al bien de Dios, apurémonos a arreglar nuestras vidas delante de Él. El versículo 31 de ese mismo capítulo 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire qué lindo lo que escribe ahí. Mire qué lindo lo que está escrito en la palabra. Lo que el profeta está diciendo al pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Quizás tú has tenido muchas maldades y nadie se da cuenta, nadie supo, nadie sabrá. Dios lo sabe. Suéltalo en las manos de Él y busca, porque Él ha dicho que Él va a perdonar nuestras maldades. En el capítulo 32, termino con este pasaje, en el versículo 37, dice la Escritura: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová:
Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. El mensaje de Jeremías es el mensaje que nosotros también debemos de compartir en todo tiempo con muchas personas que no saben qué hacer. Y también tomarlo para nuestras propias vidas, para corregir lo que debe de ser corregido. Si vivimos o si morimos, si duramos mucho, duramos poco, si el Señor está con nosotros, todo va a estar bien. Digamos a otros que tengan buen ánimo. Digamos a otros, volvámonos a Jehová. Digamos a otros, arrepintámonos de nuestros malos caminos y experimentemos su profundo amor por cada uno de nosotros. Iglesia, pueblo de Dios, levantémonos para tomarlo muy personal para cada uno de nosotros y para proclamarlo por todas partes. El Señor viene en breve. Dios les bendiga a cada uno. Mi amor, mi cariño, mi respeto para todos. Un gran abrazo. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.